actividad. Mi nombre es Javier Precedo Patiño, soy el subsecretario de Mercados Agropecuarios acá en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y junto con Gastón Santesteban, que es el director de Políticas de Mercado, decidimos hace un tiempo iniciar una serie de capacitaciones que tienen que ver con la actividad que desarrolla esta subsecretaría, no solamente para difundir, para divulgar nuestro trabajo, sino también como una forma de capacitación y de diálogo entre el sector privado y el público, ¿sí? Un poco, acá dentro de la subsecretaría, una de las cuestiones que realizamos, llevamos adelante las tareas, es la administración de las cuotas que tiene el país para su cadena agroalimentaria, y una de las tal vez más relevantes por volumen y por significancia es el de las carnes, dentro de la cual está la cuota Hilton. Pero no es la única, también Europa nos ha dado otras cuotas, como la 481, la de entraña. También están las cuotas que nos dan otros países como Estados Unidos, países sudamericanos. En este caso decidimos focalizarnos en las cuotas que da la Unión Europea para la Argentina, para explicar cómo están funcionando, tener una perspectiva un poco más histórica de estas cuotas de funcionamiento, y también para focalizarnos en las oportunidades que representa esto para la cadena de ganados y carnes, y particularmente para el productor ganadero, que puede tener acá una forma de agregar valor a su actividad a través de la articulación con la industria. Muchas gracias por estar ahí conectados. Lo voy a dejar ahora en manos de Gastón Santesteban, como les dije, es el director de Política de Mercado. Hace más de 10 años que trabaja en el sector público administrando cuotas Hilton. Creo que es una de las personas que más debe conocer en el sector público sobre este tema particularmente. Y amén de eso, en su formación profesional está terminando una tesis de posgrado sobre lo que significa para un país poder ser el administrador de esas cuotas que recibe, que es un elemento clave para que, como una herramienta de política económica, las cuotas tengan el mayor impacto posible sobre nuestro país. Así que muchas gracias, los dejo en manos de Gastón y espero que, digamos, todas las consultas las pueden ir haciendo y así, digamos, mantenemos un diálogo activo. Bueno, Gastón, todo tuyo, muchas gracias. Te escuchamos. Buenos días a todos. Muchas gracias por participar de esta actividad. La idea es un poco, digamos, estructurarla en 3 pasos y contarles desde el sector privado, o sea, la mirada desde este lado del mostrador, qué es lo que venimos observando con las cuotas. Primero vamos a empezar un poco por qué es una cuota arancelaria y por qué es tan importante este tema de la política comercial. Después vamos a hablar de la cuota Hilton, de las cuotas con Europa, centrado en la cuota Hilton, la administración de la cuota Hilton, la cuota productores, fundamentalmente, dentro de la cuota Hilton, y las demás cuotas con la Unión Europea, la 481 y búfalos en caña fina. Y después, más o menos, para finalizar, un poco mostrarles, digamos, nuestra idea de qué es lo que vemos, de cómo se pueden apalancar sobre esas cuotas con Europa para exportar al resto del mundo. Bueno, esto un poco, digamos, entender la política comercial de las cuotas arancelarias. ¿Qué es y por qué son tan importantes y fundamentalmente, digamos, tan importantes con Europa? La cuota arancelaria es un instrumento de política comercial que fue muy usado en la Ronda de Uruguay. De hecho, toda la bibliografía sobre cuotas arancelarias surge en ese momento. Se notificaron casi 1.371 cuotas en la OMC. La Unión Europea fue uno de los bloques que más utilizó, digamos, este instrumento de política.
las concedió de manera multilateral y bilateral. Ahora vamos a ver dónde se ubica la cuota Hilton, dónde se ubica la cuota 481. Digamos, pero lo importante de una cuota es que, digamos, desde la ronda Tokio para adelante, más o menos, el mundo se puso de acuerdo en que no se podía restringir por cantidades. Por ejemplo, si un país le concedía a otro 1000 toneladas, hasta ese momento podía exportar las 1000 toneladas, la 1001 no la podía exportar. La cuota arancelaria lo que vino a hacer es tratar de no restringir por cantidades y generar un arancel en dos niveles. Digamos, hasta la tonelada 1000 tiene un arancel preferencial, dado por la cuota, que se llama arancel intracuota, y a partir de la tonelada 1000 se puede seguir exportando, pero digamos, a un arancel, al mismo arancel que ese país le concede a todos los demás países. Por eso se llama el arancel nación más favorecida. ¿Cuál es la clave de la cuota? Es que genera un poder rentístico. Digamos, y acá está, digamos, el nudo de, un poco desde la bibliografía y de la experiencia, entender quién se queda con esa renta de la cuota. Es decir, quién se queda con, digamos, esa ganancia extra con los mismos costos de producción. Hay tres agentes que pueden quedarse con esa renta. Digamos. Obviamente, el país que concede la cuota, el esfuerzo fiscal lo hace el gobierno del país que concede la cuota. Y entonces ese esfuerzo fiscal, digamos, puede ser aprovechado por el importador del país que concede la cuota, el exportador, es decir, el país proveedor, el que se va a beneficiar de la cuota, o el gobierno del país exportador, en el caso. La clave, digamos, en el tema de la renta es quién administra la cuota. Por definición, los países que conceden la cuota, los que originan la cuota, son los que lo administran. Vamos a ver el caso muy particular de la cuota Hilton, y la verdad que en esto habría que sacarse el sombrero por la diplomacia de entonces, que en la ronda Tokio, digamos, tenía muy claro cuál era el objetivo, digamos, de cómo apoderarse de esa renta de la cuota a partir de lo que había pasado con otras cuotas, la cuota GATT y la cuota BILA. Digamos, la cuota Hilton es una cuota bilateral, es decir, está concedida a la República Argentina, pero de una manera particular, dentro de una cuota global, y la cuota 481, por ejemplo, digamos, es una cuota multilateral de la cual pueden calificar los países que, digamos, tengan un cierto tipo digamos, de especificaciones con los atributos de calidad. Pero lo más importante de esto es que al día de hoy, digamos, la cuota arancelaria sigue siendo, digamos, un instrumento de la negociación internacional. De hecho, digamos, a mí me tocó participar, digamos, en la negociación de la administración de las cuotas en el acuerdo Unión Europea-Mercosur, y sigue siendo un tema ríspido. La Unión Europea sigue utilizando este instrumento de política, digamos, porque, para decirlo en claro, digamos, cuando un país quiere liberalizar un sector, aplica un arancel. Ahora, cuando quiere proteger, se inclina por la cuota arancelaria. Obviamente, todo el comercio agrícola de la Unión Europea está cuotificado, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y esas cuotas se pueden acceder ya sea para garantizarle a un país que haga pie en el mercado extranjero, o bien para garantizarle, digamos, el acceso corriente que ya tenía. En el caso de la cuota Hilton, por ejemplo, cuando se plantea toda la discusión en la ronda Uruguay de cuotificar el comercio agrícola, los países que ya veníamos con la cuota Hilton, digamos, el planteo ahí fue todo bien con el acceso a mercados, es decir, darle cuotas a otros países para que accedan al mercado europeo, pero eso no tiene que menoscabar, no tiene que anular el acceso corriente que ya tenía, por ejemplo, la República Argentina o incluso, digamos, Uruguay en el mercado de carnes enfriadas en el mercado europeo. Otro punto, como recién les decía, es la administración de la cuota. Todo esto se negocia, o sea, quién administra la cuota, qué cantidades y qué arancel.
Digamos, y después hay otras modalidades que pueden digamos, mezclar ambos componentes. Las cuotas que el Mercosur en conjunto y Argentina en el paraguas de los acuerdos de alcance parcial de ALADI, le digo a los países de la región, son cuotas de administración cruzada. Esto es, Argentina concedió cuotas y le concedió la administración al país que va a proveer, y los demás países le concedieron cuotas a Argentina y le transfirieron la administración, de manera de compensar las rentas entre importadores y exportadores. Bueno, esto un poco para mostrarles, vamos a meternos en Europa, este es el panorama del mercado de la carne. Este gráfico, digamos, estos son datos de la Unión Europea, y esto es, digamos, el mercado de congelados, y es simplemente para mostrar acá, digamos, dentro de las importaciones en euros del año 2019, digamos, quién es el país que, digamos, forma el precio, si se quiere, o que tiene mayor participación. Ahí ven, Brasil tiene un 65% de participación, Uruguay tiene un 17% de participación en carnes congeladas, ¿sí? La República Argentina, no es el specialty, digamos, este rubro, tiene aproximadamente un 3% de participación. Ahí también pueden ver en el cuadro, en el otro cuadro de barras, los precios promedio de las importaciones en dólares por tonelada del año 2019. En el caso de Canadá es muy alto porque tiene que ver con que la exportación de productos congelados es muy baja, pero más o menos, para que tengan una idea, ronda los $6 el kilo, $6.000 la tonelada. Ahora, si teniendo en cuenta esto y pasamos al mercado de enfriado, digamos, observen cómo cambia el panorama y dónde está ubicada la República Argentina en este tema. También exportaciones en valor y en volumen del año 2019. Argentina tiene un 37% del mercado. Ese año fueron más o menos 48.700 toneladas. Piensen que de esas 48.700, unas 29, 30 fueron por cuota Hilton, unas 3, 4 por cuota 481 de enfriados. Todavía quedan unas 10, 12, 15.000 toneladas que van por fuera de la cuota. ¿Esto qué quiere decir? Que la República Argentina, digamos que el mercado de enfriados de Argentina es anterior a las cuotas, a la cuota Hilton, a la cuota 481. El que le sigue es Uruguay. Uruguay nos sigue de cerca. Uruguay tiene una cuota Hilton de 6.700 toneladas más o menos. Exportó el año pasado unas 24.000 toneladas. Siempre tomamos los datos que la propia Unión Europea publicó, y después tienen ahí, digamos, el resto de los países con los que compiten, digamos, tenemos que competir en el mercado europeo, ¿no? Brasil, los Estados Unidos, Australia, Canadá y en menor medida Paraguay y Nueva Zelanda. Para que vean lo mismo, aguarden que ahí está. Digamos, acá les contaba recién, estas fueron las importaciones de la Unión Europea de carne enfriada, ¿no? 48.756 toneladas la República Argentina. La República Argentina, digamos, es un proveedor regular y reconocido del mercado de carnes en la Unión Europea. Y ahí tienen más o menos los precios promedios en euros y en dólares por tonelada, que, digamos, entre Argentina y Uruguay más o menos rondan los $10.000, $11.000 la tonelada. De vuelta, Canadá, este valor, digamos, puede ser más elevado, o Estados Unidos, porque exportan muy poco. Ahí es una cuestión más que nada estadística. Más que bueno. Estas son las cuotas que la República Argentina tiene con la Unión Europea, más allá de la cuota, de las cuotas de carne. Hoy nos vamos a referir a la cuota Hilton, a la cuota 81, a la cuota de entraña fina.
a la cuota de búfalos, muy rápidamente, que es como un apéndice de la cuota Hilton, ¿sí? Pero también está la cuota de ovinos y también hay una cuota de ajos. De todas estas cuotas, salvo la de ajos y la de la cuota 481 a medias, el resto las administra la República Argentina. Pero acá el punto central es que la Argentina es un mercado tradicional, digamos, tiene una relación ya extensa con Europa en el tema de carnes enfriadas, es un proveedor regular, esto es un punto importante, y ya tiene una marca, digamos, que se llama la marca país, digamos, posicionada. Bueno, vamos a la cuota Hilton. La cuota Hilton que tiene Argentina, digamos, son 29.500 toneladas anuales de 7 cortes más la entraña fina enfriada que entra ahí. Tiene un biotipo específico, que es la alimentación exclusivamente a pasto. Esto del biotipo se negoció justamente para saltear esta condición de nación más favorecida, es decir, que un tercer país no le reclame a la Unión Europea que porque produce, digamos, un producto homogéneo se debe disfrutar de las mismas condiciones. La República Argentina, y esto lo hizo el sector privado y fue muy importante y una buena experiencia pensando en otras cuotas como la de Estados Unidos, que Argentina recientemente empezó a participar, se autolimitó en los cortes. Dijo, yo voy a aprovechar la cuota con los cortes de mayor valor. Esto no vino de Europa, sino es una propuesta que hizo Argentina a la Unión Europea. El arancel intracuota es del 20% al valoren y el extracuota es de 12,7 más un componente específico que si uno calcula el arancel al valoren ahí, depende del precio internacional, puede ir del 40 al 80%. La cuota Hilton es una cuota administrada localmente y tuvo un crecimiento en el tiempo. Ahí lo que estamos mostrando es la participación actual. Digamos, esos son todos los países que participan de la cuota Hilton global, es decir, de las 66.000 toneladas que otorga la Unión Europea, digamos, en esta cuota. El 44% es de Argentina, seguido por Estados Unidos, Canadá con el 17%. Y la cuota fue creciendo en el tiempo porque Argentina, la distribución inicial de 1980 era, Argentina tenía 5.000 toneladas, lo mismo que Australia, Estados Unidos tenía 10.000 toneladas y Uruguay 1.000 toneladas. A partir de ahí, por diferentes razones, digamos, cuestiones que tuvieron que ver con el panel de oleaginosas, con la incorporación de nuevos países al mercado europeo, la cuota se fue incrementando hasta llegar a las 29.500 toneladas de tipo de oro. ¿Cómo se distribuye la cuota en Argentina? Digamos, cuando el regulador, en este caso el Estado, tiene que digamos, plantearse un criterio de distribución, digamos, hay dos elementos que tiene que tener en cuenta. Uno es, digamos, la eficiencia y otro es la equidad. Digamos, el término de eficiencia es un término objetivo donde entran las cuestiones de past performance, de valor de venta, de volumen, donde apunta más a la productividad de la empresa y en el tema de la equidad, digamos, es un criterio más político que lo que busca es, digamos, garantizar las mismas oportunidades de acceso a firmas que son de tamaño diferente. ¿Sí? Y así lo que se busca es evitar comportamientos monopolísticos. Aguárdame que veo que me estamos quedando sin material, se desenchufó, disculpen un minuto. Entonces el punto se había desenchufado. Perdón, ahí me ven, se había enganchado el enchufe. Les decía entonces que el objetivo del regulador es
justamente buscar el balance entre eficiencia y equidad. La manera de hacerlo, o sea, cómo calibrar, acá no hay ninguna receta, esto es diálogo público-privado, la cuota actual, digamos, tiene criterios de distribución en base a past performance, a postulantes nuevos, a la regionalidad, tiene topes máximos y mínimos igualitarios. Así todo, digamos, es bastante difícil armar un sistema de distribución donde participan empresas que tienen, digamos, intereses muy diferentes. Las categorías, y esto sí es histórico desde los 90 para acá, la cuota tiene, digamos, dos categorías, el 90% del cupo es para la industria, son 26.550 toneladas, y los proyectos conjuntos, que son el grupo de productores, esta idea de tratar de acercar al productor ganadero con la exportación y el negocio de la exportación, tiene un 10% del cupo, son unas 2.950 toneladas. En ambas categorías, digamos, la cuota reserva cupo para postulantes nuevos. Esto es un poco la normativa aplicable, con esto no nos vamos a marear, si hay preguntas acá de especificidad de la normativa, nos pueden consultar después. Básicamente, la norma europea establece el biotipo propuesto por Argentina, ¿no? Y después le da a la República Argentina que establezca las condiciones de distribución y de acceso. El decreto 377 de 2019 es el que estableció el paraguas un poco de la distribución por la past performance y estableció que también la autoridad de aplicación sea el Ministerio de Agricultura. Digamos, todo el trámite es online, la inscripción es sencillo, o sea, en cuanto a papeleo, esto ha mejorado muchísimo, simplemente tiene que tratarse de cuestiones básicas como sociedades constituidas en el país, en el caso de la industria, que sean titulares de plantas habilitadas por la Unión Europea. Para proveer ganado, y en el caso de los proyectos conjuntos, los campos tienen que estar habilitados. Tiene que haber, en el caso de los proyectos conjuntos, una asociación que puede ser por cualquiera de las figuras legales que marque la ley de sociedades entre el proyecto conjunto, los grupos productores y el frigorífico para que le preste el servicio de faena y elaboración. Y pueden tener incluso un exportador asociado porque es el que tiene la expertise en Europa puede facilitarles los negocios. El ciclo comercial es un ciclo que los europeos llaman año agrícola, una cosa medio rara, pero no viene el caso de explicar, simplemente no es una cuota de año calendario, sino que es una cuota que va de julio a junio, tiene topes máximos, nadie puede tener más del 10% de la categoría, y tiene topes mínimos que son económicamente viables, o comercialmente viables, que son 50 toneladas para las firmas, y 12 toneladas para los proyectos conjuntos. También hay, digamos, toneladas reservadas para los postulantes nuevos, aquellos que no participaron en los ciclos comerciales anteriores. Esto es un gráfico que en su momento se trabajó con la Subsecretaría de Ganadería, que hizo un muy buen trabajo sobre la base de 7 cortes, y son, digamos, la evolución histórica de los precios en la cuota Hilton. Sobre estos 7 cortes, más o menos tienen del 91 hasta el 2017, pero acá para mostrarles es dónde está la República Argentina en precios en esto. Del 17 al 20 los precios estuvieron entre 11.000 y 12.000, ¿no? Más o menos no variaron, pero observen, digamos, lo que fueron los 90 versus los 2000, digamos, el incremento de precios que hubo en promedio en el mercado de enfriados con Europa. Los demás países, esto es a título informativo, esta fue la cuota 19-20, los porcentajes de cumplimiento, es información también que da la Dirección de Agricultura de la Unión Europea. Observen ahí que a pesar de la pandemia, para Argentina la pandemia en algún punto fue una oportunidad, porque si bien el
tonelaje, digamos, certificado por semana bajó. Argentina estaba bien posicionada, estaba en marzo, enero, febrero y marzo, que son meses generalmente de donde se hace una meseta. Las exportaciones argentinas continuaban a buen ritmo y entonces lo agarró casi con una curva sobre ejecutada y eso le permitió transitar la pandemia que, digamos, el mercado europeo no está dirigido a los fondos empleados, es un mercado de alta segmentación, de restaurantes, hoteles. La pandemia lo que hizo fue, digamos, obviamente con el cierre de esos restaurantes y hoteles, disminuyeron las compras. Por ejemplo, el caso de Uruguay, que cumplieron el 71%, Uruguay realmente completa su cuota todos los años. Pero acá en Argentina nosotros notamos, y esto a veces lo charlamos con el sector privado, que, digamos, en algunos casos, adjudicatarios que devolvieron cuota y otros pidieron más. Y la diferencia que falta para completar las 29.500 tuvo que ver básicamente con una cuestión de logística. Lo que nos pasó acá fue que se cortaron los vuelos y las conexiones. Básicamente los vuelos con Europa, por cuestiones de las cuarentenas y demás, y entonces, digamos, no pudo completarse la cuota en su totalidad. Esto siempre, dice, ¿cómo nos ven? Siempre nos gusta mostrar, esto es una página de un trader europeo, de España, para que más que nada, digamos, los productores y productores vean y demás vean, digamos, cuál es, digamos, la idea que tienen en Europa de la ganadería argentina. Es esa foto. Es una ganadería extensiva, a pasto, sin confinamiento, ¿no? Mucho verde, muy natural, muy amigable con el medio ambiente, y así es como los europeos y los importadores venden su negocio al consumidor europeo. Por eso, digamos, a veces desde acá no somos tan conscientes de, digamos, los métodos de producción que tenemos, del tipo de ganadería con que contamos. Por eso les buscamos y les mostramos esto porque verlo nos llama la atención. Pero también, digamos, los que quieran iniciarse en esto, en el tema de la exportación, tienen que entender que el mercado europeo y el mercado mundial es también esto. Es un mundo de certificaciones. Digamos, de certificaciones de huella hídrica, huella de carbono, cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, buenas prácticas agropecuarias, temas que tienen que ver inclusive con el trabajo y demás. El consumidor europeo es un consumidor, digamos, con mucho poder que, digamos, tracciona la cadena desde ese sector. Y si uno va a un supermercado y, digamos, se para y observa un poco a los consumidores en Europa, mira cuántas etiquetas tienen las latitas de productos. Bueno, todo esto, digamos, genera presiones sobre la propia Comunidad Europea para establecer una serie de normas que muchas de ellas que son estándares privados que, digamos, rayan los cuestionamientos que ha hecho Argentina por medidas internacionales y demás. Por ejemplo, hay una que se llama la huella ambiental, que es muy discutida de acá. Esto querer sumarle, digamos, al producto carne, digamos, la huella de carbono que provoca, la navegación hasta el continente europeo. Entonces, estas cosas que lleva adelante la Cancillería y el Ministerio se siguen discutiendo, pero también tienen que entender que el mundo es esto. Digamos, que además de tener un buen producto, hay que vender un buen producto, hay que vender una experiencia, que es ese novillo en campo, bastante libremente, pero también hay que certificar esa venta con todos estos sellos de calidad. Bueno, algunas pinceladas de la cuota de productores que nos gustaría resaltar. En la actualidad, la cuota de productores son 2.950 toneladas.
Participan grupos de productores y asociaciones de creadores de raza. Prácticamente entre las asociaciones de creadores de raza, con la excepción de, en el último tiempo de Shorten, están casi todas. Tiene requisitos simples de acceso, o sea, tienen que ser productores agropecuarios de campos registrados de la Unión Europea, asociados con algún frigorífico habilitado para exportar a la Unión Europea, con algún exportador, pueden ser ellos mismos, es muy valorable que tengan una marca propia para poder funcionarla. Están dirigidos, la cuota de productores está dirigida, es un verdadero nicho de mercado, o sea, son ventas orientadas a supermercados, a restaurantes. Acá hay mucha venta aérea, porque estamos hablando de cortes de, digamos, 14, 15 hasta 18 dólares la tonelada. Digamos, y el Estado tiene un interés particular en la cuota de productores porque verdaderamente contribuye a la marca país. Posiciona a la Argentina en, digamos, en el eslabón donde se quiere posicionar, en el más alto valor. Respecto de, cuando esto muchas veces nos preguntan, bueno, pero ¿cuál es la infraestructura para acceder a este negocio? ¿No? Una pregunta que nos hacían, no sé, los productores del Río Cuarto y demás. Simplemente le volvemos a repetir que, digamos, a través de la plataforma de CAD, de BUCE, digamos, todos los trámites son online, no tienen que venir a Buenos Aires, lo pueden hacer, digamos, entrando a las plataformas, a los periodos que establezca el gobierno de inscripción. Tienen que tener, nuevamente, insistimos con los campos registrados, con los establecimientos frigoríficos habilitados. Actualmente hay 43 plantas habilitadas, ¿sí? Participan de la cuota unas 33 firmas que son propietarias de unas 38 plantas. Ahí tienen un link donde la Unión Europea publica constantemente, digamos, cuáles son las plantas habilitadas en la República Argentina para exportar dentro de la cuota. Actualmente, estos son los participantes actuales. Los que están en verde son los que se incorporaron como grupo, como dos proyectos: Juan Eduardo, Grupo Ampiar, Gutiérrez, Nicoga, Valla Casal y Duende. Muchos de ellos con Nicoga ya habían participado de la Cura Hilton y nos alegra mucho que hayan vuelto, de tierra. Y después está el resto de las asociaciones y los grupos de productores. Y ahí, más o menos, digamos, esta información es pública, tienen las toneladas adjudicadas. El fondo libre, ese fondo ya está cubierto, porque hay productores que han superado su propia parte y la normativa de la empresa les permite tomar un fondo libre. Y, digamos, el máximo de toneladas que pueden obtener, como por ejemplo en el caso de USA, que son unas 285 toneladas con la normativa actual. Bueno, esto es un poco el panorama de la cuota Hilton. Cualquier otra duda o consulta, acá veo un montón de preguntas, no sé cuántas podremos responder. Nos comprometemos a responderlas vía mail, pero queremos dejar también algunos comentarios de la cuota 481, que es otra unidad de negocios, de la cual, digamos, la República Argentina, como todos los demás países, entran por la ventana, pero entran muy bien. ¿Se acuerda que en el comienzo hablamos del principio de la nación más favorecida? La cuota 481 es una cuota global que surge de un arreglo que no fue tal entre la Unión Europea y los Estados Unidos, por el panel de hormonas. Básicamente, la Unión Europea prohibía, digamos, la importación de carne proveniente de animales tratados con hormonas de crecimiento, porque decía que eso era perjudicial para la salud. Eso no está demostrado científicamente, no estuvo demostrado científicamente. Los Estados Unidos llegó eso, digamos, a la OMC, lo ganó en primera instancia, lo ganó en el órgano de apelación. La Unión Europea, por presión de sus consumidores, no accedió al reclamo que hizo Estados Unidos en la OMC, y entonces
se establecieron, digamos, como un arreglo que la Unión Europea dijo, bueno, yo te doy una cuota, digamos, especial, digamos, en su momento eran 40.000 o 45.000 toneladas, pero que no tienen que ser de animales provenientes o tratados con hormonas de crecimiento. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que ocurrió ahí es que los demás países, entre ellos como Argentina, plantearon en el 2009, bueno, pero si le estás dando esa concesión a los Estados Unidos, yo quiero tener la misma concesión, y lo mismo hizo Australia, lo mismo hizo Uruguay, entonces, por el principio de la acción más favorecida, esto que en la ronda de Tokio trataron de evitar con el biotipo, que se metieran otros países en el negocio, acá, digamos, en una cuota que era un arreglo bilateral, terminó siendo, digamos, un negocio para muchos países, entre ellos para la República Argentina. Para ello había que calificar con el biotipo específico, que tiene que ver con animales provenientes de establecimientos de guardia terral, con, digamos, una dieta especial que está bien establecida en los reglamentos. Se llama 481 porque es el reglamento de la Unión Europea 481/12, que establece las condiciones. Esta cuota empezó a disminuir en el tiempo, digamos, por arreglos entre Estados Unidos y la Unión Europea, cuando Estados Unidos se da cuenta de que las 45.000 toneladas finalmente no pueden aprovechar las 45.000 toneladas porque empiezan a participar los demás países. Actualmente, el ciclo que también va de julio a julio se abrió por 24.250 toneladas, que se hace por trimestre. La administración es de la Unión Europea, esto complica bastante, es primero llegado, primero servido en la aduana europea, o sea que el importador consigue la licencia y sale a buscar el negocio entre los países habilitados, lo cual es el importador el que de alguna manera disfruta la mayor parte de la renta que tiene esta cuota. El arancel es cero, este es el gran beneficio. Ya les quiero mostrar, digamos, cuál fue la evolución histórica más o menos de la cuota. Y, digamos, la cuota arrancó en el 2009-2010, perdón, con 20.000 toneladas, después fueron 40.000, y en el 2019-20 empieza a decrecer por, digamos, que Estados Unidos empieza a tener una mayor participación en la cuota como en forma bilateral. En el gráfico de al lado, del 2017 para adelante, no es que Uruguay y Australia no participaron, sino que no teníamos los datos. Lo que queremos mostrar es que desde el 2014-15, la Argentina califica en mayo del 2015, tuvo un crecimiento exponencial en la cuota. Hoy estamos, en el último ciclo terminamos en 8.000 toneladas, más o menos. Y esto es muy importante porque en caso de que cualquier cosa que pase con esta cuota, que bueno, la Unión Europea la quiera bajar y demás, tiene que de alguna manera compensar, digamos, ya esa especie de derecho adquirido que han tenido los países de ser proveedores regulares. Por eso es importante la participación también en esta unidad de negocio y que se mantenga en el tiempo. Esta cuota obviamente no se distribuye, esta cuota simplemente hay que calificar con el biotipo y están habilitados a exportar. La República Argentina lo que hace el Ministerio es tramita el certificado, le otorga el certificado en la medida que haya cupo, porque, lo repetimos, la administración está de parte de la Unión Europea. Bueno, y muy brevemente en el final, digamos, y esto para mencionarlo, que hay otras dos unidades de negocio, que es la cuota de búfalos, que son 200 toneladas anuales. El único requisito es que sean búfalos originarios de Argentina, también de plantas que tienen que ser procesados en plantas habilitadas para la Unión Europea, y es una cuota que se cumple un poco. Argentina aprovecha el 1, el 2%, o sea, tiene una aplicación, obviamente, primero llegado, primero servido, no tiene sentido cuando no hay puja establecer los criterios de distribución. El arancel es el mismo que de la cuota Hinton, el 20%, pero está bueno recordarle a todos los productores de búfalos y demás, de la zona del litoral,
digamos, que esta cuota está vigente y que es una verdadera oportunidad, digamos, para desarrollar la cadena de bufanda. Y la cuota de entraña fina congelada, digamos, esta es una cuota de 700 toneladas anuales, con las mismas condiciones, no es una cuota que se distribuya, porque Argentina en su momento, 2007-2008, la aprovechaba más o menos el 50% de la cuota. Después, la entraña fina empezó a tener un valor mucho mejor en el mercado local que en el mercado extranjero, pero hoy empezamos a ver que empresas volvieron a consultar por esta cuota, si estaba abierta, no está abierta, sí está abierta, el arancel es del 4%, más o menos, y son 700 toneladas anuales, de julio a julio, reservadas a la República Argentina. Y ya para terminar, y con esto es un poco lo que, digamos, queríamos comentarles, que esto es algo que nosotros venimos observando, que viene pasando, y por eso el título, ¿no? Las cuotas de Europa como base para exportar al mundo. Esto es porque, digamos, los estándares de calidad de la Unión Europea, hoy veíamos todos los sellitos de calidad y demás, son tan elevados que, digamos, quien cumpla con esos estándares de calidad del resto del mundo tiene algún reconocimiento. Es como que la base está para abrirse mercados en el sudeste asiático, fundamentalmente, pero también en el mercado del mundo árabe. Por supuesto que el mundo árabe tiene las particularidades del rito halal, digamos, como, digamos, el mercado de Israel, el rito kosher. Digamos, pero el hecho de contar con esos estándares de calidad, digamos, y de seguridad alimentaria exigidos por la Unión Europea, recuerden que cuando un país es importador neto de alimentos, la seguridad alimentaria es un tema de agenda política, ¿no? Porque, digamos, ¿cómo le garantizo alimentos inocuos a mi población? Cuando los países son exportadores netos, la cuestión tienen más soberanía alimentaria y la cuestión de la seguridad alimentaria no está tan digamos, en la agenda política, sino más un tema de redistribución. Así que nada, queríamos digamos, mostrarles esto porque, digamos, todos los que han probado suerte en Europa y ahí les fue bien, pasaron a, digamos, se les abrió las puertas del mercado de Hong Kong muy fácilmente, los regionales en Aguilar, pueden pegar, el negocio también es entregar el animal, es si el cuarto trasero tiene mejores precios en Europa, ¿qué hago con el cuarto delantero que no tiene, digamos, tantos precios tiene mejores precios en otros lados? Por eso siempre resaltamos esta idea de que, digamos, Europa apalanca a las empresas, digamos, para abrirse negocios en otras partes del mundo. Bueno, y con esto vamos a finalizar. Cualquier duda, comentario que quieran realizar, digamos, ahí dejamos, perdón, me puse la última, donde está la información, cuotas@machip.bar, o sea, nos consultan, no hay ningún inconveniente. Si hay alguien que quiera abrir el micrófono, hacer una consulta puntual, no hay ningún problema. Y si no, digamos que el PowerPoint está disponible y estamos a entera disposición para lo que necesiten. Y les insistimos con esto a los productores y demás, anímense, llámenos, nosotros podemos darle todo el asesoramiento legal desde la normativa, digamos, para digamos, ayudarlos, digamos, a dar los primeros pasos, pero la verdad es que los que han probado suerte les ha ido muy bien. Así que dejo abierto algunas preguntas. Acá hay algunas que me consultan sobre la cuota ovina. La cuota ovina no hablamos, pero a grandes rasgos, muy rápidamente, la cuota ovina son 23.000 toneladas peso producto, que no se cumple tampoco, digamos, por lo cual hay disponibilidad
el problema ahí es la baja cantidad de plantas habilitadas para exportar cotovina, pero digamos, y que la República Argentina no tiene, entiendo yo que digamos, toda la ganadería bovina está, o mejor dicho, la cría del ganado bovino está orientada más que nada a digamos, la producción de lana y no de carne. Gastón, yo tenía una pregunta. Acá sí podemos compartir la presentación, no hay ningún problema, y creo que esto va a quedar grabado en el canal de YouTube de la subsecretaría. Hay una consulta de acuerdo a 481, no es un negocio que nosotros esperamos que vaya a, digamos, a desaparecer, mucho menos. Justamente, el negocio sí se va a achicar entre más países, pero, digamos, y esto está bien hablado con la Cancillería y con los demás países, cuando uno tiene una participación más del 10%, digamos, en el negocio, como ha tenido la República Argentina, de alguna manera hay una compensación de parte de la Unión Europea que tiene que haber. Esto es una opinión particular, yo creo que el negocio de la 481, como se llama en el futuro, digamos, va a seguir, con lo cual, digamos, la unidad de negocios feedlot, digamos, es también una unidad de negocios que se ha posicionado muy bien, digamos. En Argentina esto es bueno, digamos, no colisiona con la ganadería extensiva, digamos, la ganadería a campo, en absoluto, obtienen, digamos, precios de mercadería enfriada casi de los mismos valores que en la cuota Hilton. El precio también está un poquito más por debajo, pero sigue siendo una muy buena oportunidad. De hecho, hay frigoríficos que están lanzados exclusivos, digamos, al negocio de la 480. Bueno, vamos a dejar acá. Cualquier duda quedamos a disposición. Hay preguntas de China, hay un montón de preguntas. Me encantaría dedicarle más tiempo. Vamos a también en algún momento hacer, les queremos mostrar cuál fue el perfil de la cuota de Estados Unidos este año. Es el primer año que se completó el 100% de las 20.000 toneladas y el equipo de la subsecretaría hizo un estudio pormenorizado por corte para ver cómo estaban posicionados, porque el interés acá era ver cómo el sector privado se plantaba en el mercado norteamericano para, a partir de ahí, digamos, el regulador tomar las decisiones que tenga que tomar. Así que lo estamos todavía elaborando, próximamente va a salir a la revista de la subsecretaría un primer informe, más o menos con precios, cortes, cuánto de enfriado, cuánto de congelado, cuánto de carnes procesadas, cuánto de carnes de alto valor. Así que, bueno, los esperamos en el próximo webinar y muchas gracias a todos por